La ropa sucia se lava en casa. ¿Qué pasa cuando la intimidad de una familia, lo que está debajo del tapete, se hace público? Estábamos en plena junta directiva cuando de pronto estalla el conflicto y la respuesta fue unánime y es: nosotros ya no podemos tener reuniones donde estemos juntos tomando decisiones. Casi les pasa la factura a la organización completa. Y es que este creo que fue el red flag más importante que tuvieron ellos en la empresa y fue cuando Todos estaban implicados, pero ninguno era responsable del conflicto. de dónde nace el conflicto de esta familia. Y ahí arrancamos nosotros con las entrevistas individuales. Es como una competencia por el reconocimiento, el poder, tal vez por la autonomía, pero Cómo empezar a sanar y a trabajar esas heridas que esos hermanos habían cultivado desde la infancia. Las familias tienen que aprender a pedir ayuda. hola Cami, hoy tenemos una historia increíble que contar en este nuevo episodio de Nord Podcast. Hoy vamos a hablarles de la ropa sucia se lava en casa. Y esto es una historia que creo que muchos de ustedes, o al menos aquellos que pertenezcan a una familia empresaria y que tengan hermanos, pues se van a poder sentir identificados. Cuando los conflictos personales entre hermanos se trasladan a la empresa familiar. ¿Qué pasa cuando la intimidad de una familia, lo que está debajo del tapete, se hace público y empieza a ser conocido ampliamente por la empresa, por los stakeholders, por los empleados? ¿Qué podemos hacer ahí en una empresa familiar que esté pasando por un momento como estos? Pues yo traigo una historia de un grupo de hermanos donde los conflictos estallaron como una bomba atómica en la empresa familiar, ¿Eso fue una junta? en una junta Ujú. directiva. Estábamos en plena junta directiva cuando de pronto estalla el conflicto. Los hermanos empiezan a tener una discusión interminable y lo más grave del asunto es que la discusión no necesariamente era corporativa, no tenía nada que ver con el tema que estábamos discutiendo en la junta. Se manejó de la forma en que los trapitos sucios se lavaron en la junta directiva. Digamos que ahí creería que es uno de los temas más recurrentes, ¿no? Nosotros como consultores de empresas de familia todo el tiempo estamos hablando de esta herramienta o esta práctica de quitarse los sombreros, ¿no? Entonces, aquí estoy hablando como hermano, me lo quito y hablo como socio, me lo quito y hablo como director del área de X o Y. Pero eso en la práctica realmente es así de fácil. O sea, nosotros vivimos alrededor de hablar de esa teoría, ¿no? De hablar de cómo separar los sistemas y los roles. Pero la realidad es que las familias empresarias tienen altas limitaciones para lograr hacer esto, porque a veces pareciera que una cosa y la otra no tiene una separación, no tiene un límite. Y es por eso que a esta familia le pasaba que en el almuerzo del domingo hablaban de trabajo y en la junta directiva con externos hablaban de la pelea entre hermanos, ¿no? Sí, y al final termina estallando en un conflicto donde empezamos a traer historias del pasado, recuerdos, ofensas y situaciones que no tienen nada que ver con el direccionar la empresa familiar. Esta es una historia de una familia que estaba compuesta por varios hermanos. En realidad eran 4 4. hermanos. No sé si recuerdas que cuando llegan a nosotros, nos cuentan que básicamente la situación que querían que les apoyáramos era hacer un protocolo de familia. Y en esta pregunta que siempre hilamos y que siempre les decimos a la familia: ¿por qué usted considera que un protocolo de familia es lo que le va a resolver la situación a usted como empresa familiar o a ustedes como empresa familiar?
Y la respuesta fue unánime y es: nosotros ya no podemos tener reuniones donde estemos juntos tomando decisiones. Todo termina en un gran conflicto, en una gran batalla campal que termina desproporcionando todas las capacidades, todos los temas y termina deshaciendo las relaciones de la familia. Aquí, claramente, lo que había era un temor a perder la familia por un conflicto que estaba claramente siendo detonado al interior de la empresa familiar. Y además, no sé si también te acordás que esta familia tenía un componente emocional de los miembros que no hacían parte de la organización, es decir, la familia que no trabajaba dentro de la empresa, porque le imprimían una carga emocional del conflicto muy grande. El rol de la madre, que obviamente todo el tiempo quería contener el conflicto, evitar que los hijos se hicieran daño, todo el tiempo tratando de apagar un incendio, llamar a uno, hablar con el otro, y en realidad eso lo que generaba era una dinámica de comunicación que no era muy adecuada para la familia porque los hermanos en esta familia se acostumbraron a no hablar entre ellos y a no resolver los conflictos entre ellos. Ellos lo que hacían era siempre buscar un mediador, siempre buscar un tercero. Entonces, o acudían a la madre o acudían al padre, y si era en la junta directiva, pues acudían hasta los miembros externos de la junta directiva para que los ayudaran a poder como desentrabar esa conversación que a ellos se les hacía un rollo. Entonces, esta familia extendida o estos externos también empezaron a participar de la mala práctica que estaban teniendo los hermanos, y realmente esto fue un conflicto que fue escalando y que realmente casi les pasa la factura a la organización completa. Sí, creo que lo más complicado de esto es cuando estos conflictos empiezan a destruir el valor de la organización, cuando ya se pierden los límites en el conflicto, cuando se rompe la barrera de esto es simplemente un conflicto entre hermanos, atizado por la familia extendida que está fuera del negocio y empieza a destruir el verdadero valor y el verdadero propósito de la familia empresaria, que es la organización. Entonces, cómo una situación empieza a desnaturalizar el objeto del por qué estamos como familia trabajando unidos. Entonces, es muy interesante esta historia porque al final lo que empieza a generar un conflicto que para la familia ya no tiene unos límites claros, empieza a involucrar a trabajadores, afectar estructuras de toma de decisiones, de mando en la organización, donde también en muchos casos la organización empieza a beneficiarse de ese conflicto y a seguir alimentándolo para simular un estado de movimiento dentro de la organización familiar. Eso es bastante interesante, estas dinámicas, estas variables o estas variaciones que toma el conflicto. Y es que este creo que fue el red flag más importante que tuvieron ellos en la empresa, y fue cuando la organización evidenció el conflicto entre los hermanos, se aprovechó del conflicto. Aquí pasó algo que es muy común en las familias empresarias, y es que estos hermanos, como no podían tomar decisiones de manera conjunta y cada uno tenía una posición de liderazgo importante dentro de la organización, porque ellos eran directivos, ¿cierto? Todos eran Todos directivos. directivos. Lo que empezó a ocurrir es que si los hermanos no podían ponerse de acuerdo, pues obviamente cada una de las áreas de la organización empezó a trabajar de manera muy independiente. Digamos que no había un puente de comunicación o de interrelación entre las áreas, y muchas veces eran áreas core de la organización. Entonces se empezó a sentir como si fueran espacios o islas o repúblicas independientes, ¿sí? Y por lo general, cuando la organización identifica esta práctica desde la dirección, los mismos trabajadores de la organización pueden sacar provecho de este tipo de Sí. circunstancias. Entonces, si yo sé que a mi hermano le molesta esto, o que mi hermano no le va a dar el permiso a X trabajador, entonces ese trabajador tal vez no va donde ti, sino que viene donde mí e intenta poniéndome en contra tuyo
conseguir lo que quiere. Y empiezan a manipular, es una manipulación bastante recurrente por Y parte de los trabajadores conveniente, y ¿no? conveniente. El problema es eso qué tanto daño le hace a la organización, ¿no? Creo que adicional a eso, cuando este tipo de organizaciones, este no fue el caso concreto de esta empresa, pero otra de las familias con las que trabajamos que tuvo un conflicto similar, cuando llegó el momento de tomar la decisión de poner en venta su empresa, que también es otro escenario que nos llega comúnmente de las familias empresarias, el conflicto de la familia le estaba restando valor en el mercado a la empresa familiar, porque en este caso había sido tan grave que esa intimidad de la familia ya no solamente era conocida por los trabajadores, sino por la competencia, por posibles compradores. Sabían que esa familia tenía un conflicto y se aprovecharon del conflicto para regatear el precio. Creo que fue uno de los factores más determinantes. Yo creo que aquí estás tocando un tema muy importante y es cuando el conflicto de la familia no se gestiona correctamente, ¿cuál es el precio que la familia paga por mantener el conflicto vivo? ¿Qué debería entonces hacer una familia que en este momento está viviendo un conflicto que no está entendiendo, que no está tal vez sabiendo gestionar correctamente, Dimensionarlo ni siquiera a veces, ¿no? que no lo dimensionan también, ¿no? Y algo que me parece muy importante y es destacar que si existe un conflicto en la empresa familiar, debemos primero entender el conflicto, las raíces del conflicto. Porque si entendemos las raíces del conflicto, podríamos tratar de dilucidar, de entender la forma del conflicto, de entender quiénes son los verdaderos actores del conflicto. Porque recuerdo muy bien en esta historia, y es que aquí todos estaban implicados, pero ninguno era responsable del conflicto. Todos decían, en mi familia hay un conflicto, pero nadie asume la responsabilidad de ser un agente que motiva el conflicto. Entonces, nadie se hace responsable de gestionarlo, simplemente lo vivimos, lo alimentamos y seguimos en nuestra dinámica. Ya no nos importa si está enterado nuestra competencia, ya es público para, obviamente, nuestros colaboradores, ya para nuestra familia es un hábito discutir en la empresa o en el almuerzo del domingo. Entonces, ¿cómo la gestión del conflicto, el ser conscientes de que sí existe un conflicto, creo que es el primer paso? Y ahí viene el rol de nosotros como consultores, ¿no? Porque por lo general las familias vienen y nos tocan a la puerta solamente conociendo una parte del conflicto. Y ahí es donde tenemos esa primera conversación y ese gran momento de indagación donde nosotros tenemos que ir más allá. ¿Qué te está contando la familia y qué te está dejando de contar? Porque muchas veces lo que te está dejando de contar es lo que ocasionó realmente el conflicto y de dónde está la base de ese conflicto. Entonces creería que uno de los puntos más importantes a llevarnos de hoy es lo que estás diciendo. ¿De dónde nace el conflicto de esta familia? Cuando nosotros nos sentamos a conversar con ellos la primera vez que les hiciste esta pregunta de ¿usted por qué cree que el protocolo le ayudaría a resolver esta situación? Ellos nos enmarcaron el conflicto en una situación reciente que había ocurrido en la junta directiva, ¿cierto? Ellos nos Así dijeron, es. este día ocurrió esta situación, se nos salió de las manos, ya los asesores externos que estaban en la junta nos dijeron, hey, busquen ayuda, tienen que parar, esto así no funciona una junta directiva, y ahí a ellos les tocó ir a tocarnos la puerta, ¿cierto? Y toda la conversación se enmarcó en esa situación. Pero nosotros, ¿qué teníamos que entender realmente? Este conflicto de dónde viene. Esto es un conflicto raizal, esto es algo que se viene gestando desde hace años. Y ahí arrancamos nosotros con las entrevistas individuales. ¿Te acordás? Cogimos a cada uno de los miembros de esta familia y nos sentamos uno a uno en un espacio confidencial, en un espacio íntimo y empezamos a indagar de dónde viene el dolor, cómo era la relación en la infancia, qué pasan con los vínculos de estos hermanos, desde dónde vienen consolidándose. Y ahí empezamos a adquirir nosotros un montón de insights que nos dicen, claro, esto realmente viene de mucho más atrás, ¿cierto? Esta es una relación de hermanos que siempre estuvo basado, por ejemplo, en la competencia, que es una relación que
siempre buscó la atención de los padres a partir de los logros y del cumplimiento de objetivos. Entonces, esa competencia tal vez no era vista como algo muy sano, y cuando se volvieron adultos y la competencia se llevó al escenario de la empresa, pues quedó Estalló. completamente desvirtuado. Sí, Cami, y ahí es cuando los papás no quieren tomar partido del conflicto, Claro. porque ellos no reconocen esa competencia que de una u otra manera en su proceso de educación fue sana. Entonces los padres no asumen la responsabilidad de que tal vez esa dinámica afectó lo que hoy es su dinámica de adultos, de hijos que compiten por el reconocimiento, de hijos que no quieren estar por debajo uno del otro, desconociendo incluso que dentro de las organizaciones existen estructuras Jerárquicas, jerárquicas. claro. Al final es como una competencia por el reconocimiento, el poder, tal vez por la autonomía, pero que no se reconoce que es natural dentro de cualquier organización, incluso la no familiar. Existen estructuras, existen jerarquías, existe competencia sana, obviamente sin carga emocional, que creo que lo que termina contaminando estas conversaciones corporativas en las juntas directivas o en las instancias de tomas de decisiones son justamente que no se parametriza, no se hace consciente de que es una dinámica sana en una organización competir. Acá se le carga emocionalmente con el sentimiento de, venga, ¿qué es lo que necesitamos hacer para destacar y tener el conocimiento o el reconocimiento del padre? Cuando decís reconocimiento, creo que ahí estaba la base de este asunto, ¿no? Nosotros cuando empezamos a hacer las indagaciones y a trabajar con cada uno de los hijos, con los padres, por lo general salía y se ponía sobre la mesa el tema del poder. No, es que los hijos son ambiciosos, cada uno quiere tener más poder que el otro, todo este tema jerárquico. Pero cuando empezamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar a la infancia, a entender cómo era la dinámica de reconocimiento de esta familia, pues nos encontramos que ese era el eje central del asunto. Ellos no estaban compitiendo realmente por poder. Ellos estaban compitiendo por el reconocimiento del padre, porque así había sido la dinámica desde niños. Quien más se destacara, quien más alcanzara metas, era quien al final se llevaba la palmadita de reconocimiento del papá. Y exactamente esa misma dinámica de niños, ellos la estaban trasladando hoy en día a la organización. Cuando nosotros logramos entender eso, creo que cambiamos la forma de ver el proceso, ¿te acordás? Era un poco menos de tema de roles, de momentos, de espacios, de sistemas, y pasó a ser también un tema de cómo empezar a sanar y a trabajar esas heridas que esos hermanos habían cultivado desde la infancia. Realmente aquí siempre en estos procesos me aborda una pregunta y es, realmente uno no puede evitar los conflictos. Los conflictos hacen parte de la dinámica de la empresa familiar. Pero entonces es muy importante entender también desde dónde provienen esos conflictos. Si esos conflictos podemos empezar a dilucidar qué es, cuál es su origen, creo que podríamos empezar a mirarnos de una forma diferente y de esa manera empezar a gestionarlos. No sé si valga la pena mencionar que creo que aquí hay una oportunidad gigante para que la familia pueda empezar a sanar. No sé si sanar es la palabra o redireccionar mejor el conflicto. ¿Cuál crees que podría ser como esa forma correcta? ¿Es más desde el sanar individualmente y reconciliarse con el conflicto o funciona mejor las veces donde los enfrentamos a la realidad del conflicto y separamos la dinámica del conflicto y les decimos reorientemos la conversación? Yo creo que hay que hacer ambas, o sea, no lo pondría como algo excluyente. Yo sí creo que hay familias en las que cuando indagamos y entendemos la perspectiva individual, nosotros desde nuestra visión como coach entendemos que hay un trabajo personal que se debe hacer
y que sin ese trabajo personal realmente, así nosotros hagamos toda una estrategia para el sistema, no vamos a lograr desentrabar el conflicto, porque ahí sí estamos hablando de heridas emocionales, de temas de la infancia, de dolores no superados, y eso es algo que hay que trabajar. Pero en paralelo, y en la medida en que cada uno de los individuos se compromete a hacer su trabajo personal, pues también hay que gestionar el sistema, porque el sistema lleva 20, 30 años con una dinámica que es muy difícil cambiar de un día para otro. Y ahí es donde yo creo que nuestro rol como consultores empieza a ser absolutamente relevante, porque nosotros somos ese factor externo que viene a cambiar la dinámica. Por eso cuando nosotros nos sentamos a la mesa, nosotros lo que les decimos es, hoy vamos a conversar en un espacio seguro, ¿cierto? Arranquen a conversar, vamos a poner el tema sobre la mesa, nosotros elegimos el tema, dirigimos un poco la conversación, pero después dejamos que la familia vaya entrando en su dinámica. Y en la medida en que va entrando la dinámica, nuestro rol es un poco de interventoría. Alto, un momento. Ahí se está saltando, ahí está faltándose al respeto. Ahí, ojo, que ahí estamos cayendo en el juzgamiento. Deténganse. ¿Eso lo estás hablando desde el dolor o lo estás hablando desde la razón? Y empezamos nosotros a entregarles a ellos unas herramientas que les permiten empezar a comunicar diferente. Entonces, frente a tu pregunta, yo diría, yo creo que es importante las dos. Hay familias que tienen unos dolores tan raizales que necesitan de la intervención individual y paralelo a eso hay que trabajar e impactar el sistema. Hay otras familias que si sus dolores no son tan de base, pues podríamos de pronto solamente trabajar la dinámica familiar en la empresa. Hablabas de el espacio seguro, ¿no? Sí. Es muy interesante escuchar eso porque creo que aquí estás mencionando algo que es muy importante y que para nosotros es supremamente importante destacar y es los conflictos de las empresas familiares deben de encontrar ese espacio seguro. Creo que una familia tiene que empezar a entender que existe un lugar, una forma, una metodología que les aporta valor al momento de comunicarse, que les facilita la comunicación. Creo que cuando una familia empieza a tener ciertos espacios determinados para discutir los temas, aprender a usar este sombrero en el lugar correcto, en la forma correcta, bajo el acompañamiento incluso correcto, le ayuda a la familia a empezar a entender la dinámica de su comunicación, la forma en que puede adoptar mecanismos y herramientas que faciliten esta comunicación y que al final puedan gestionar mejor las diferencias, la contraposición de opiniones, etcétera, etcétera. Porque algo que es muy importante y es que las familias también tienen tonos. No todas las familias se comunican de la misma manera. No todos tienen y manejan el tono correcto. Entonces también, incluso entre los mismos integrantes de la familia, los tonos y las formas son diferentes. Diferentes. Hay que empezar a entender cuál es nuestra mezcla, cuál es nuestra combinación ideal que haga que ese espacio seguro funcione. Y por eso es tan importante ese rol de nosotros de acompañar ese espacio seguro, porque nosotros lo que permitimos es llamar a la familia al orden, como aterrizarlos y hacerles consciente de esa mala práctica o esa dinámica que están llevando. No sé, ahí podríamos hablar de diferentes herramientas que usamos, por ejemplo, en nuestros espacios de consultoría para hacer un espacio seguro. Nosotros, por ejemplo, trabajamos o diseñamos talleres para las familias para entender dinámicas de comunicación adecuadas y empezamos a identificar como esos patrones nocivos que limitan la comunicación. ¿Qué de esta familia o qué de los otros integrantes de la familia, qué hace mi hermano o qué hace mi padre que limita y condiciona que yo tenga una comunicación armónica, tranquila, eficiente, ¿cierto? Nosotros arrancamos haciendo, por ejemplo, este tipo de talleres para identificar qué detona esta familia, qué hace Eh, que esta familia esté teniendo una conversación tranquila cuando de pronto alguien habla de este tema o hace ese gesto o se para de la mesa, ¿sí? Porque muchas veces también es la comunicación no verbal, ¿no? Entonces el gesto de alguien y el ambiente de la mesa se transforma y nosotros tenemos que ser tan rápidos y tan asertivos de decir, pilas, que esto se está descontextualizando, ¿cómo logramos pararlo para evitar que esa bomba atómica que mencionabas, pues realmente haga unos daños irreparables en la familia? Porque que estalle va a estallar, muchas veces tiene que estallar. y creo que acá hay algo que es muy importante y es, estamos hablando de los conflictos que son
visibles, que son fáciles de determinar porque estallan en alguna Son tan son evidentes, evidentes, claro. lo podemos ver. ¿Qué pasa cuando del conflicto no se habla? ¿Qué pasa cuando los hermanos prefieren tener ese conflicto bajo el tapete todavía, pero que está ahí creciendo y creciendo? ¿Qué herramienta puntual le podemos dar también a nuestros seguidores que digan: "Hombre, ¿qué pasa si yo tengo todavía el conflicto en esa tensa cama, Enmascarado, enmascarado. enmascarado? ¿Qué pasa y cómo lo puedo ayudar a gestionar y a visibilizar?". Nosotros, por lo general, cuando trabajamos con las familias, partimos de una teoría que utilizamos en el coaching y es no comprar la historia de tu coachee o de quien está al otro lado y te está contando su versión de las cosas. Creo que ese es el punto más importante. Nosotros como consultores tenemos que saber entender que quien nos está hablando nos está contando desde una visión, desde una versión de su contexto, y nosotros tenemos que poder ir mucho más allá de eso y empezar a entender qué es lo que no se habla del conflicto. Muchas veces, y esto creo que también es algo importante tenerlo en cuenta, estos conflictos de hermanos están muy anclados a momentos o a temas de la infancia, porque es en la infancia donde se construye la identidad y donde se construye el sentido de pertenencia a un sistema como es la familia o es la familia empresaria. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver esos red flags, tenemos que empezar a ver esos síntomas. Ok, hay familias que son muy silenciosas con el conflicto. El conflicto no es ruidoso, no estalla en la sala de juntas como esta familia de la que inicialmente estamos hablando, pero es un conflicto que empieza a tallar, es un conflicto que empieza a sentirse, es un conflicto del que te empiezan a hablar disimuladamente los trabajadores. Entonces, cuando estamos haciendo las entrevistas, puede que no te digan a viva voz que hay un conflicto, que los hermanos no se hablan, pero empiezan a decir, es que como a veces no se ponen de acuerdo, es que no sabemos a quién hacerle caso, porque esa vez que pasó tal cosa, la organización te empieza a mostrar los síntomas, como que le empiezan a aflorar y ahí está donde está nuestra tarea de decir, ok, o sea que aquí sí hay un conflicto que no nos están contando o que no están poniendo sobre la mesa. ¿Cuáles son cuáles son esos aprendizajes relevantes que pudimos abordar en esta familia? Creo que hemos hablado de la importancia de entender el conflicto, de cada una de las partes desde esa mirada individual que aporta el conflicto a cada uno de ellos. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la familia en ese conflicto? Creo que hacerlo consciente es un muy buen primer paso. Caracterizar el conflicto, diríamos, en North, ¿no? Lo segundo, creo que es evidente entender que son situaciones que pueden venir y predecer, ser precedidas desde momentos, incluso desde la infancia, Correcto. que se han venido Estando. gestando, construyendo, fortaleciendo desde diferencias que pudieron gestarse desde la infancia. El espacio seguro, creo que es otra de las grandes conclusiones, tener un espacio donde podamos comunicarnos con herramientas, utilizando tal vez mediadores, expertos que nos faciliten la forma con ejercicios, con talleres, con metodología que nos permitan a nosotros, como integrantes de la familia, conectarnos, discutir de una forma mejor, tal vez establecer un par de reglas de comunicación que nos ayuden a mejorar el tipo de comunicación, incluso mejorar la comunicación no verbal, que es bastante evidente. ¿Y qué otro podríamos de esas conclusiones ver que podrían ser relevantes? Yo creería que para cerrar, las familias tienen que aprender a pedir ayuda. Cuando las familias no logran gestionar sus conflictos, cuando el conflicto ya rebosó las posibilidades y las herramientas que la misma familia tenía para contenerlo, hay que levantar la mano y hay que acudir a un profesional que se encargue precisamente de acompañar este tipo de intervenciones. Yo creería que las familias empresarias tienen que hacerse la pregunta con la que abrías ahora la conversación y es, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por no lavar la ropa en casa? Y eso es algo
que nos deja una enseñanza gigante. Y es que al final el costo de lavar la ropa sucia en la empresa puede ser tan alto como contribuir a que la empresa familiar pierda valor y pueda llegar a desaparecer.